Universidad del Cauca, 193 años. En este 2020 reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para cumplir 193 años de compromiso con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida. Buenos días. Les saludamos desde las redes sociales de Facebook y YouTube de la Universidad del Cauca en Popayán. Les damos la bienvenida a la conferencia Sentidos, Prácticas para la Comercialización del Turismo Rural Comunitario, el rol de las agencias de viajes, evento que se realiza en el marco de la apertura del curso masivo, abierto y en línea MOOC, Caminando hacia el Turismo Rural Comunitario. Soy Ángela Chantras Taiza, profesora y jefe de departamento de Ciencias del Turismo de la Universidad del Cauca, directora del Grupo de Investigación Sistémico, y hoy nos acompañan como invitados para esta conferencia el doctor Héctor Samuel Villada Castillo, vicerrector de Investigaciones en representación de la Administración Universitaria, la licenciada Ana Inés Maquieira de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina, y la magíster Luz Marina Ardila Barragán, docente del Programa de Turismo de la Universidad del Cauca. Les damos una cordial bienvenida. Señor vicerrector, bienvenido, tiene usted la palabra. Primero, muy buenos días a todos los asistentes. De parte de la Administración Universitaria, queremos dar la apertura al evento que se está dando con la conferencia de Sentidos, Prácticas para la Comercialización de Turismo Rural Comunitario, el rol de las agencias de viajes, principalmente en el tema de turismo, y de antemano esperamos que la charla que se va a dar y que se va a trabajar a través de los cursos en línea, masivos y abiertos, sea una herramienta importante para que se masifique y se ubique dentro de las temáticas de turismo y dentro de todo lo que se viene haciendo en términos de MOOCs. Agradecerle de antemano a la profe Luz Marina Ardila y Ángela Chantre del Grupo Sistémico de Turismo e Investigadores que vienen trabajando en esta área tan particular relacionada con el turismo, y principalmente a la ponente, la doctora Ana Inés Maquieira, que nos viene a traer una charla muy particular relacionada con el sentido de las prácticas para la comercialización de turismo rural, que seguramente va a ser de mucho interés para todos. Eso es un esfuerzo que se viene haciendo de tiempo atrás, por lo que viene trabajando el profe Gustavo Ramírez con su grupo GEI de Ingeniería Telemática, principalmente fortaleciendo estos procesos de MOOCs. La universidad ha venido haciendo un proceso de vínculo, de relacionamiento con instituciones nacionales e internacionales en tratar de constituir una unidad en MOOCs que sirva no solamente para la institución, sino que también pueda servir de herramienta principal para otras instituciones que puedan trabajar de la mano con la Universidad del Cauca. Eso ha hecho que la institución avance en diferentes proyectos que le ha dado la posibilidad de irse articulando, de irse fortaleciendo, de ir formando talento humano. Yo creería que prácticamente en los últimos 10 años o un poco más, la formación que se ha dado a nivel de la institución en docentes y en estudiantes que le han venido apostando a esta herramienta virtual, y más en este momento en pandemia, ha sido uno de los puntos claves para ir trabajando y visibilizando lo que se hace desde los diferentes campos de formación de la Universidad del Cauca. Este MOOCs, por ejemplo, que se viene trabajando en el tema de turismo, ha tenido una acogida y ha tenido un alto número de inscritos que ven en esta herramienta algo muy particular por lo que representa los diferentes contextos y lo que vienen haciendo desde esta unidad de trabajo en MOOCs. Creo que
la participación no solamente de otros proyectos de investigación en fortalecer esta unidad ha sido un punto clave, sino que también ha permitido que instituciones se unan en estos procesos. Por ejemplo, la Universidad Carlos III, también desde Guatemala hemos tenido la posibilidad de que con el acompañamiento de los investigadores y los profesores del grupo de investigación GEI y también de turismo han logrado avanzar en aspectos muy particulares relacionados con la visibilidad de formación, de cómo apropiar este conocimiento hacia afuera y por qué también se empiezan a dar unas dinámicas en términos del posicionamiento de estas herramientas que seguramente sirven para visibilizar y para contextualizar lo que se viene haciendo en los diferentes territorios y en nuestro departamento y también a nivel nacional. En ese sentido, pues damos la apertura de parte de la administración universitaria a este evento que los profes vienen haciendo desde la Universidad del Cauca y que también los invitados en el transcurso de estos días que van a trabajar en particular en estas temáticas de turismo mostrarán durante estos días. Les agradezco de nuevo, muchas gracias y espero que sea un éxito total estos procesos que se vienen haciendo en MOOCs. Gracias. Muchas gracias al señor vicerrector de Investigaciones, quien hoy nos acompaña en representación de la Administración Universitaria. Doctor Villada, en nombre de todo este equipo, le agradecemos su apoyo y gestión para con estas iniciativas. Les recordamos a todos dejar sus comentarios, saludos y preguntas en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, indicándonos de qué lugar nos escriben. La profesora Luz Marina Ardila, coordinadora del MOOC, nos presentará los detalles del curso. Bienvenida, profesora. Muy buenos días para todos y un agradecimiento especial por permitirnos entrar en sus agendas y escuchar todo lo que tenemos para contarles. Bueno, voy a compartir pantalla, muchas gracias. Caminando hacia el turismo rural comunitario es un curso en línea abierto que se desarrolla a partir de principios que tiene el programa de turismo de nuestra universidad. Esos principios se concentran en torno al trabajo de las comunidades, el trabajo con las organizaciones sociales y, por supuesto, con el sector productivo. La formación profesional en turismo reconoce la necesidad imperiosa y, sobre todo, la importancia que tiene la interacción permanente, continua con todos los actores sociales, con las realidades y con las problemáticas que se viven, con todo su conocimiento y con toda su experiencia, para generar alternativas y propuestas en torno a esa vida compleja y esas situaciones que nos convoca la cotidianidad. Durante sus 10 años de presencia en la región, el programa ha concretado alianzas con diferentes actores al interior mismo de la universidad y a partir de ese ejercicio y trabajos en doble vía, trabajos de cooperación en diferentes agrupaciones y comunidades, pues nos permitimos estar hoy contándonos lo que hemos construido. ¿Cómo lo trabajamos? Básicamente, la universidad en sus estrategias y en sus procesos de investigación nos facilita la vía y a través de 2 grupos de investigación que tenemos en el programa y los semilleros de investigación en los que participan los estudiantes, hacen posible que este diálogo y este espacio pues, nos permita contribuir al análisis de problemáticas y sobre todo a esa tarea que nos corresponde desde la academia de aportar metodologías, conocimientos y experiencias y a encontrar de manera conjunta posibles salidas que se construyen colectivamente. Bueno, la importancia del programa con esta impronta y la lectura del contexto local, regional como un factor fundamental se convierte en el mayor reto y siempre nos lleva a una comunicación permanente con los saberes, con las prácticas, con todo lo que las comunidades hacen, con todas sus diferentes experiencias y sus campos de conocimiento. Algunas comunidades nos han convocado a sus entornos rurales y nos han permitido participar de diferentes proyectos, de diferentes iniciativas y nos han planteado las problemáticas que allí se registran, abriéndonos el espacio también para la propuesta. En ese sentido se articulan los procesos, en ese sentido se formulan proyectos y se diseñan propuestas como la que estamos
conociendo hoy, el curso Caminando hacia el Turismo Rural Comunitario. Esta propuesta tiene 3 antecedentes fundamentales. Se construye sobre proyectos que hemos venido trabajando y que le dan la continuidad a todo este proceso. Uno de ellos es el Centro para la Innovación, Promoción e Innovación Social para el Desarrollo de la Caficultura Caucana, Cicaficultura. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado mencionar y han sido parte de este proceso. Este proyecto, desde una de sus líneas de trabajo denominada Economía Social y Solidaria, en su tarea por trabajar con las comunidades en diferentes vías de respuesta a las situaciones problemáticas, se dio a la tarea de preguntarles cuáles serían las alternativas para generar ingresos de manera diferente, ¿sí?, a lo que vienen haciendo. La respuesta inmediata de las comunidades, para sorpresa de muchos y teniendo en cuenta las realidades que a veces se viven, fue turismo. Turismo en diferentes modalidades, en diferentes posibilidades. Algunos hablaron de ecoturismo, otros hablaron de turismo rural, otros hablaron de diferentes formas de expresión del turismo. ¿Qué fue lo importante de este ejercicio? Que nos permitieron conocer todas esas representaciones, los imaginarios, todo lo que está pensando la comunidad. Pero también nos genera la importante necesidad de un pare, detengámonos y evaluemos lo que está pasando. Nos deja también la necesidad de hacer una lectura clara y concreta y de pensar que turismo sí, pero es un turismo en donde el crecimiento es importante, pero el concentrarse alrededor de las personas es más valioso. La tarea de cicaficultura y la tarea nuestra también para hacer este ejercicio y este curso significó evaluar todos los impactos, significó evaluar que en Colombia muchas veces nos emocionábamos por un crecimiento del 4%, del 7%, una experiencia muy interesante, pero también muy fuerte, y nos planteó la necesidad de unos límites y unas condiciones, ¿sí? Unos límites que tienen que ver con, no sé si llamaremos más adelante turismo a ese conjunto de actividades o lo podemos denominar de diferentes formas. Nos dejó la tarea de indagar también esas características del viajero que siempre va a estar ahí, que siempre va a querer conocernos, que siempre va a querer explorar diferentes formas de vida y que siempre va a poder aportarnos a esas concepciones de desarrollo turístico local. Un segundo proyecto, el proyecto Mugmentes, es un proyecto que en el marco de sus objetivos de aportar a la formación profesional rural en espacios virtuales y en el tránsito a la educación superior, abre sus apuestas para los jóvenes en las zonas rurales para que, reconociendo su territorio, encuentren alternativas, encuentren posibilidades de vida digna y de trabajo dignificante. Es una opción que se abre, que nos está poniendo allí a un segmento de la población importante y, como muchos han planteado, no somos el futuro, somos el hoy. Y también se vuelven un eje central y un punto focal en nuestra propuesta. Finalmente, el proyecto Mugmentes, que hoy nos abre las puertas para trabajar, para ayudarnos a llevarle a la comunidad y a muchas comunidades la experiencia, el producto del trabajo que se ha desarrollado colaborativamente y pues nos está facilitando todo el sentido y el significado del uso de este tipo de plataformas, el uso de este tipo de ayudas y pues que nos pone a la orden del día también todas las dinámicas que nos deja la pandemia. Con estos antecedentes y 3 escenarios fundamentales avanzamos en la construcción de este curso. Esos escenarios los planteamos en 3 grandes situaciones o ejes de articulación. Primero, la crisis del sector rural. Esa crisis que es histórica, pero que se refleja hoy en la desruralización, en la pérdida de la diversidad, de toda la riqueza que hay en estas zonas, muchas veces ocasionada por prácticas que, si bien atienden a la producción, no atienden a los intereses de la colectividad y de la vida rural, y que en muchas ocasiones han llevado al desplazamiento del pequeño productor que está en zonas rurales y que no cuenta con esas garantías que debieran plantearse
para sentir esas ganas muchas veces de quedarse en su territorio y en su zona. El segundo componente tiene que ver con la paz. La paz no solamente estamos hablando de Colombia, sino en términos generales. En el mundo entero buscamos la paz. En el mundo entero estamos pendientes de cómo generar procesos de convivencia de manera armónica. Y ese proceso que vive Colombia, por el que está pasando, que han vivido también muchos países, pues pone de relieve la importancia de pensar en algunas actividades que antes no eran consideradas por condiciones del territorio y por la misma conflictividad. Muchas organizaciones en diferentes partes del país y del mundo han tomado la decisión de apostarle al turismo como uno de los elementos claves de retomar esas posibilidades de generación de ingresos, como esas posibilidades de poner digamos, a la luz del mundo esas zonas que son absolutamente maravillosas en términos de la riqueza y a esas personas que habitan esos territorios y que le dan mayor riqueza. Finalmente, un escenario que estamos viviendo hoy y que nos pone en contexto y nos está diciendo hay que aprender. Y ese aprendizaje nos trae varios componentes. Pienso que hay que resaltar tres. Uno, adaptación. Hay que adaptarnos, ya la comunidad científica nos lo ha planteado. No es la primera, no es la única pandemia y no va a ser tan fácil de aquí en adelante. De manera que tenemos que adaptarnos y eso incluye los territorios que piensan desarrollar turismo, porque ese concepto de seguridad que la gente tiene en su cabeza, pues es fundamental, tanto para la comunidad que recibe como para el visitante. Segundo, la resiliencia. Necesitamos incorporarla como parte de nuestros principios, necesitamos verla como un eje fundamental y de construcción permanente. Y tercero, la posibilidad que ha salido a flote de manera muy interesante en estos últimos tiempos, asociada a la regeneración. Ese proceso y ese ciclo de la naturaleza que nos obliga a pensarnos como parte de ella, pero también que nos obliga a estar en una permanente retroalimentación. Esos tres componentes, pues, son los que, digamos, nos aleccionan y nos van permitiendo acomodar, ir ajustando todos nuestros escenarios de futuro. Esos escenarios de futuro que hoy están pensados en palabras, también palabras como recrearnos, reimaginarnos y abrir el espacio. Eso es importante y es necesario con una condición, con un pare y con un turismo sí, pero no cualquier clase de turismo y no en cualquier tipo de condiciones y no pensado solamente, trayendo un poco a colación a Masnif, en las cosas y no en las personas. Esos dos escenarios, un antecedente y una construcción con tres ejes que surgen de la lectura de nuestras realidades, nos llevan a la propuesta de un curso que nos permita primero convertirnos y aportar como una guía, como una orientación, como unos lineamientos que le van a permitir a las comunidades, porque también ha salido de las comunidades, tener herramientas para los procesos de planificación. Se ha optado y se ha desarrollado iniciativas de turismo que no tienen las mejores prácticas. La pandemia, incluso antes de la pandemia, esa fue una lección aprendida. Entonces, este ejercicio que se plantea con el curso es una cantidad de elementos metodológicos que nosotros los definimos como pasos para tomar las mejores decisiones. Esas decisiones nos implican también pensar en la gestión, en los procesos de articulación y no perder el horizonte con cuál sería el sentido y el significado de la comercialización. Es el tema que vamos a abordar hoy con la profesora Ana Inés. Otro elemento fundamental de la propuesta es una construcción colectiva. Y colectiva, quiero traer aquí un comentario de un exgobernador de un resguardo indígena de la Bota Caucana, el exgobernador Garreta. Él nos decía en una actividad que se planteó juntos pero no revueltos.
Y ese juntos pero no revueltos significa una construcción en donde todos aportamos, en donde sin dejar de ser quien soy, desde mis sentidos, mis prácticas y mis formas de concebir el turismo y la relación con el entorno, ponemos en común y llegamos a consensos. Esa construcción colectiva pues nos permite a nosotros también determinar elementos fundamentales que a veces están allí planteados, pero que llevarlos a la realidad es muy complejo. Principios, valores y guías de acción es lo que nos facilita esa construcción colectiva. Y finalmente, la sostenibilidad, ¿sí? Una sostenibilidad que nos permita pensar en esos ejercicios de largo plazo, en esas propuestas estratégicas en 4 dimensiones que se han incorporado al turismo, pero que debemos ser mucho más conscientes de cómo las adoptamos, de cómo las apropiamos y de cómo las revitalizamos cada día para hacerla realidad. Esa dimensión ambiental, que es absolutamente necesaria y que nos alecciona hoy de manera importante. Esa dimensión cultural que nos está diciendo las prácticas colectivas, lo que somos, lo que sentimos y lo que tenemos es necesario con una serie de limitantes, pero también con la posibilidad de que otras conozcan esa experiencia cultural. Una dimensión social que nos trae un poco a pensar en que podemos considerar la generación de empleo, podemos considerar en esa población muy vulnerable que son los jóvenes y las mujeres, que a veces han sido objeto de invisibilización de sus actividades, de esas economías del cuidado que muchas veces no salen a flote, pero que el turismo los puede traer nuevamente y ponerlos en su posición y su lugar real. Una dimensión económica que nos recuerda que las comunidades apuestan al turismo, claro, con un sentido de lo económico y que hay que hacerlo, hay que discutirlo y hay que considerarlo bajo cuáles serían esos principios y esos lineamientos. Esos 3 elementos, cada uno con su perspectiva, cada uno con su visión, es lo que nos permite a nosotros hoy en este evento denominado Turismo Rural Comunitario, alternativas de vida digna desde la construcción colectiva, plantearnos no solamente un curso y una conferencia, sino un reto que implica socializar, poner este ejercicio y decirnos, bueno, estamos aquí para construir de manera colectiva. Muchas gracias. Profesora Ángela. Muchísimas gracias, profesora Luz Marina. Ahora vamos a ver el promocional, el video promocional del MOOC Turismo Rural Comunitario. ¿Qué aspectos debe considerar una comunidad para desarrollar sus iniciativas en turismo rural? Desde hace décadas, muchas comunidades rurales han emprendido iniciativas de turismo, poniendo en riesgo su tejido social y las identidades locales. Planificar adecuadamente esta actividad en el territorio garantiza su sostenibilidad y el respeto por la vida comunitaria. Caminando hacia el turismo rural comunitario propone 10 pasos que se convierten en una guía para evaluar, planificar y gestionar emprendimientos que contribuyan con la generación de empleo, la integración a las nuevas generaciones al mundo productivo y la permanencia en el campo. Este MOOC está dirigido a comunidades rurales y organizaciones sociales que desarrollan iniciativas de turismo rural, docentes, estudiantes y profesionales interesados en este campo, responsables de planificar y gestar turismo en instituciones gubernamentales y comunitarias. Bueno, pues es muy grato comentarles a todos ustedes que a la fecha tenemos más de 650 inscritos a este curso MOOC de más de 11 países, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Nicaragua, Salvador, Cuba, España e Italia. Entonces, para dar inicio a esta conferencia, le pedimos a la profesora Luz Marina que por favor nos presente a nuestra conferencista invitada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Antes de comenzar con nuestra conferencia central,
queremos enviarle un saludo muy especial y todas nuestras energías positivas a la profesora Celeste Nava. Ella fue la creadora, la fundadora de la Red Internacional de Docentes en Turismo y hoy atraviesa una situación muy compleja con su salud. Consideramos que este es un espacio importante para enviarle este saludo. Muchísimas gracias. Entonces me doy a la tarea de presentar a nuestra invitada. La profesora Ana Inés Maquieira es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Trabaja en diferentes líneas temáticas, una de las principales, lo que tiene que ver con administración y gestión del talento humano. Es creadora también de diferentes iniciativas empresariales, apuesta por el marketing como una de sus aficiones y se interesa muchísimo por lo que tiene que ver con la formación de ejecutivos de ventas. A ella le interesa, le encantan los retos y por eso trabaja en formación de equipos de trabajo para desempeño en diferentes áreas de las organizaciones y también lo que significan equipos para el desarrollo de emprendimientos. Hace parte de un grupo de investigación que le permite también indagar de manera permanente sobre las dinámicas del turismo y una temática que es la que nos permite conocer hoy con una propuesta muy interesante relacionada con el tema de agencias de viajes. Muchísimas gracias, profesora, y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Luz Marina. Muchas gracias a la Universidad del Cauca por invitación y en especial a ti, Luz Marina, que con enorme generosidad pusiste atención en mi persona para esta tarea que hoy nos convoca, que es conversar acerca del rol de las agencias de viajes como comercializadoras del turismo rural comunitario. Vamos a ver entonces la presentación. No sé si ya la están viendo. ¿Me confirman si la ves, Luz Marina? Sí, perfecto. Ok. Dame un segundo. Así. Bien. Bueno. Aquí estamos entonces. A ver, aquí. Se me ocurre que para comenzar a hablar de las agencias de viajes, deberíamos mirar un poquito el escenario en el que estamos viviendo, aunque sea por unos segundos, y analizar los nuevos escenarios que nos plantea este año 2020 tan catastrófico por un lado y tan lleno de oportunidades por el otro. Este año nos presenta ciertamente realidades muy complejas, difíciles de abordar, pero que no deberíamos dejar pasar en el análisis. Entonces, para comenzar a describir algunas situaciones, vayamos a ver lo que pasó con la tecnología, un sector que vive una superaceleración en su desarrollo y en su penetración global. No es que no estaba desarrollándose, al contrario, pero la aceleración fue altísima durante este año. Trabajo remoto, la fuerza laboral puede ser, tiene más facilidades para ser internacionalizada y esto es algo que no nos puede escapar como agencias de viajes, porque podemos tener agentes de venta por todos lados. La capacitación y la educación amplían sus límites enormemente, hay mayor facilidad para los emprendedores para el acceso a nuevos mercados. Zoom es la estrella de esta temporada y Oracle, que es proveedor de Zoom, nos revela que maneja 7 petabytes al día en la nube para ese cliente, lo que significa aproximadamente 95 años de lo que se vivía antes, 95 años por día hoy. Se posibilitó configurar nuevas experiencias tecnológicas en viajes, poniendo la creatividad y la innovación al servicio del pasajero y de la agencia de viajes. Esos productos que hoy se configuran tecnológicamente, que hoy se configuran de manera virtual, vinieron para quedarse, sin lugar a dudas, aun cuando se pueda volver a viajar, porque descubrimos, gracias a eso, que hay segmentos de mercado con necesidades insatisfechas
que no estaban atendidos por agencias de viajes y que a partir de ahora sí pueden estarlo. Las empresas toman responsabilidades educativas y sociales a través de la tecnología. Somos testigos, acá en Argentina, por ejemplo, la empresa Mater Sustentable, que no solo a partir de la pandemia inmediatamente se puso a capacitar a su propio personal, sino también se abrió al mercado y se abrió a sus competidores y está haciendo acciones de capacitación en forma permanente. Por otra parte, tenemos el problema grave de la brecha digital, no solo estructural de acceso a la red, sino también de conocimiento, por lo cual ahí tenemos algunos retos que enfrentar en la capacitación de las familias para el acceso tecnológico. En cuestiones de economía, bueno, todos sabemos que el mundo entero enfrentará una recesión global. Esto nos hace que cambiemos el concepto de consumo, el concepto global de consumo. La percepción del mercado también cambia. Comenzamos a encontrar el consumo en el comercio local, en desmedro del comercio global. Cobra protagonismo las modalidades de consumo kilómetro cero, de ciudad de 15 minutos, donde se considera que la percepción de localía tiene que ver con la relación de lo que podemos hacer en 15 minutos a la redonda de nuestro lugar de vivienda, de nuestro domicilio. Conceptos interesantes entran en la vida cotidiana y como estilo de vida trae aparejado un cambio interesante y hay una tendencia a buscar una vida más relajada que se logra de mayor o menor medida de acuerdo con el tipo de actividad que tiene cada uno. El teletrabajo nos da espacio para plantearnos nuestro propósito de vida, hacia dónde estamos yendo, para qué hacemos lo que hacemos, qué queremos lograr. Hay estudios que indican que las familias se reencontraron y volvieron a valorar el tiempo juntos, por lo que se espera que los viajes en familia cobren un nuevo protagonismo. Se incorpora el tiempo de juego en familia. Aquí la tecnología se cuela, incorporando perfiles gamers en nuestros hábitos diarios. Entonces pensamos el futuro o empezamos a pensar el futuro en bloques de estudio, donde no encaramos, o los jóvenes empiezan a pensar en no encarar un proyecto educativo largo, sino encarar la educación en bloques de capacitación, como un MOOC. Bloques de viajes también, viajes de cercanía y otros, pero viajar por bloques. Eso es como la cultura gamer que se va metiendo entre nosotros. Ahora, este es un escenario muy reducido, muy simple, pegarnos y ver si vamos a aprender algo de todo eso. ¿Qué vamos a aprender de todo eso? ¿Vamos a aprender de todo eso? ¿Qué actitudes vamos a tomar? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? ¿Vamos a volver a vivir al ritmo de antes cuando todo supuestamente vuelva a funcionar como antes? Yo creo que no, porque ya cambiamos, ya hemos cambiado, ya nos modificamos. No podemos resistirnos porque ya estamos en el cambio y el cambio se gestó adentro nuestro, no solo en nuestro ambiente, se gestó dentro nuestro el cambio. La propuesta es que aprendamos de ese cambio. En un libro que estoy leyendo actualmente de Stanislaw Van Rag, que se llama En Cambio, leí una frase de Benjamin Barber, que es un sociólogo y político estadounidense, que decía: no divido al mundo en débiles y fuertes, o exitosos y perdedores, sino en los que aprenden y los que no aprenden. Solo si logramos aprender de lo vivido, vamos a poder ser parte de la solución y no del problema. Los cambios nos están presentando nuevos problemas a todos y a todas, y nosotros podemos posicionarnos como una parte de la solución o como parte del problema. Está en nosotros elegir cuál es el rol que vamos a tomar en todo esto. Como parte de este nuevo aprendizaje, deberíamos darnos cuenta
que los logros que nos trajeron hasta acá no nos van a llevar a una nueva etapa. Me pregunto, entonces, ¿qué nos está diciendo esta imagen que vemos en pantalla, que se repite en todos los espacios transitados del mundo entero? ¿Será que solo quedan libres nuestros ojos y nuestros oídos porque debemos aprender a ver y a escuchar al otro? ¿Será que debemos hacer silencio para empezar a percibir al otro? Es momento de aprender a descubrirnos a nosotros mismos en el propio silencio interior y hacer espacio para escuchar y ver al otro, que es nuestro cliente, que es el habitante de la comunidad receptiva, a donde enviamos a nuestro cliente, a nuestros turistas. Solo cuando nos encontremos en ese lugar vamos a poder asumir el nuevo rol para el que estamos llamadas las agencias de viajes, como agentes de cambio. Ese es nuestro nuevo rol. Como agentes de viajes, clásicamente somos intermediarios entre el turista y el proveedor de servicios. Pero como dijimos antes, lo que nos trajo hasta acá no pareciera que nos vaya a llevar a una nueva etapa, porque cambió todo. Deberíamos identificar entonces nuestro propósito como empresas y replantearnos un nuevo sentido para la palabra éxito. ¿Qué es el éxito para nosotros? ¿No? La base de nuestro liderazgo va a consistir entonces en alinear a los actores de nuestro ecosistema, del ecosistema de nuestras propias empresas, hacia ese propósito que nosotros ya estamos identificando. Por eso, otro de nuestros aprendizajes tiene que ver con que solos no podemos avanzar. En este ejercicio de reconocernos, tenemos que incluir al otro, que toma cuerpo en el turista, que es nuestro cliente, en toda nuestra cadena de valor, en el residente de las comunidades receptoras y en las personas que se desempeñan en la gestión pública, que nunca debemos olvidar. Entender las necesidades y expectativas y proyectos de cada uno de los actores de nuestra actividad nos va a permitir amalgamarnos para avanzar hacia ese nuevo plano, ejerciendo un nuevo rol como agentes de viajes, superando las instancias de mediador entre la cadena de comercialización de servicios turísticos. Ya somos mucho más que mediadores. Como agentes de viajes tenemos muchas oportunidades de ser gestores de cambio en esta etapa. El tan mencionado turismo de cercanía nos interpela desde su significado geográfico y también desde un significado emocional. Como dice nuestra colega Patricia Ruiz, ¿qué es la cercanía? ¿Cercanía con respecto a qué? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cercanía? ¿Cuántos kilómetros es la cercanía? ¿100 kilómetros? ¿200? ¿300? ¿900? ¿Cerca con respecto a qué? La cercanía emocional es un concepto que no deberíamos dejar de lado porque nos ayuda a entender el valor real de las experiencias. Por ejemplo, cuando se abran todas las fronteras, las carreteras, las rutas aéreas, ¿qué va a ser cercano? ¿Viajar a 100 kilómetros va a ser cercano para ver un monumento, un punto panorámico? ¿O será viajar 9.000, 14.000 kilómetros en avión para ver a nuestro hijo que migró y que hace 2 años que no vemos? Tal vez esa es la cercanía. Esta situación hace que este sea el momento propicio para descubrir aquellos vecinos invisibles, esas comunidades que jamás habíamos colocado en nuestra oferta de valor y que tenemos a pocos kilómetros dentro de nuestro país. Entonces, mirarlos, escucharlos, visitarlos en su territorio, conocerlos, entender sus necesidades y sus propuestas. Posiblemente logremos posicionar al turismo rural comunitario en la mente de los viajeros nacionales como turismo de cercanía geográfica y emocional. En tanto, las comunidades receptoras
pasen a ser reconocidas como aquellos vecinos cercanos que tenemos. El turismo rural comunitario ciertamente vive distintas etapas en su desarrollo, desde que la comunidad decide incorporar al turismo como una nueva actividad productiva, hasta que la actividad se traduce concretamente en ingresos, empleo, desarrollo, protección de la riqueza cultural, retención de los jóvenes que dejan de emigrar para quedarse a ejercer tareas en el turismo comunitario, etc. Una de estas etapas de su desarrollo tiene que ver con el momento de aumentar el flujo de turistas que ingresen o que lleguen a la comunidad, para lo cual muchas comunidades logran hacer acuerdos con operadores turísticos con los que usualmente comparten conceptos de sostenibilidad, de sustentabilidad en la actividad turística, con todas las variables que ello implica, o sea, que comparten un propósito. No es lo mismo vender productos turísticos que ser parte del desarrollo turístico sustentable de las comunidades. Para ser parte de ese desarrollo debemos conocerlos, debemos caminar el territorio, entender sus necesidades, su forma de ser y de hacer en el mundo. Los procesos de invisibilización que sufren como producto de ubicar a las comunidades indígenas y campesinas en el pasado dentro de la línea del tiempo hacen que no se los vea como personas de nuestro tiempo, con necesidades propias de nuestro tiempo, físicas, económicas, educativas, profesionales, sino que se los vea como productos o imágenes, reflejos del pasado. Por ejemplo, esa mujer que vemos en la foto necesita trabajar 2 meses en el telar para producir un poncho salteño, que es una prenda de vestir típica del noroeste argentino. Cuando el agente de viajes y el turista no son conscientes de su centralidad como persona y además actora y partícipe de la experiencia turística, naturalizan la idea de que ella nació para vivir tejiendo frente a su telar. Es como mujer, ella naturalmente nació para eso. Y le quitan entonces automáticamente el valor nominal de su trabajo. Entonces, ahí es donde sobrevienen las prácticas de regateo, las prácticas de comercio injusto. Cuando aprendemos a mirar a la persona y a entenderla, podemos generar relaciones horizontales, transparentes y recíprocas en la experiencia turística entre la comunidad y el turista y el agente de viajes. En este sentido, como agencias de viajes, tenemos hoy la posibilidad de generar producto a partir de la co-creación con la comunidad residente, con la gestión pública de su municipio y con el turista. Trabajar en conjunto con la gestión pública para que se incluya a las comunidades locales dentro de la promoción de los destinos. También ponernos a disposición de los técnicos de las comunidades para ofrecer capacitaciones y encuentros entre nuestras empresas y las comunidades dentro de un contexto apropiado, para que ellos conozcan la tarea del agente de viajes y para que el agente de viajes también conozca sus necesidades y sus realidades. En este intercambio se puede propiciar la implantación de nuevos procesos que contemplan las tareas de cada uno de las comunidades y de la gente de viajes y que en esos procesos se entrelacen para lograr nuevos y mejores estándares de calidad en conjunto, que no se encuadren necesariamente dentro de las regulaciones clásicas de los servicios, sino que se adapten a los encuadres y las experiencias de turismo rural comunitario. No puedo, por ejemplo, aplicar el encuadre normativo arquitectónico de la hotelería tradicional a la experiencia de alojamiento de las casas de familia en una comunidad rural. Pero sí, como agencia de viajes, puedo trabajar con mi pasajero para nivelar las expectativas. Ya sabemos entonces que debemos definir nuestro propósito. Debemos liderar a los integrantes de nuestras organizaciones y a nuestros proveedores para sumarse genuinamente al mismo propósito. Conocer a las comunidades desde su territorio con todo lo que ello implica,
asumiendo los desafíos comunes desde nuestra organización. Y también debemos ubicarnos desde el lugar del turista. Y desde ese lugar propiciar su transformación hacia el conocimiento de la comunidad local. El turista no puede caer en un destino como un paracaidista sin saber con quiénes se va a encontrar, asumiendo que va a visitar un destino donde se lo va a atender de forma clásica como si fuera una ciudad turística del mundo. Con nuestro cliente tenemos muchos momentos de la verdad que debemos aprovechar entonces para juntos transformar la experiencia. Tenemos un momento en que indagamos sus necesidades, sus deseos, sus expectativas primarias, su forma de vivir, lo empezamos a conocer. A partir de ese momento comenzamos a viajar mentalmente con él, lo hacemos partícipe de la experiencia de co-creación que compartimos con él y con la comunidad receptora. En ese momento, el viajero empieza a conocer a través nuestro cada vez más a quienes lo van a recibir en el destino, cómo viven, qué actividades realizan, cuál es su cosmovisión, qué cosas le preocupan, qué tiene preparado para recibirlo, qué cosas prefiere la comunidad guardar para sí y no compartir. Durante esas primeras etapas clásicas del viaje, de inspiración, planificación y reserva, la agencia debe asumir el importantísimo rol de formación del turista para que cuando llegue a destino, él asuma sus responsabilidades como tal. El respeto a las normas locales, el comercio justo, la relación igualitaria, el respeto a la niñez, las normas de conducta. Luego del viaje, debemos sellar esa idea primaria de co-creación mediante la evaluación del servicio, en la que el turista nos da su devolución sobre la experiencia que vivió. Esa información que surge de su evaluación nos va a servir como input para mejorar nuestros procesos y nuestros servicios, que a su vez servirán como insumos para las nuevas experiencias de los siguientes pasajeros. Y así podemos cristalizar la perfección de la reciprocidad. Aquí les traje para mostrar una acción concreta de una agencia de viajes de Argentina, Boomerang Viajes, que realiza, entre otras muchas acciones, que impactan en el nivel de concientización del viajero. Esta empresa creó un sistema de sellos que aplica a cada paquete creado para sus pasajeros, por el que califica el nivel de sustentabilidad del paquete turístico de acuerdo con determinadas variables que ellos eligieron. Este sistema que crearon se compone de 4 sellos que ustedes ven ahí en pantalla, uno de cada color. Y cada uno tiene que ver con algún aspecto de la sustentabilidad. El rojo con el trabajo local, el naranja con la valorización de la cultura local, el verde con el resguardo del ambiente y el azul con el consumo local. Así, el nivel de sustentabilidad de un paquete, de un producto, de una experiencia, está señalado por la cantidad de sellos que contiene. Esto genera que el pasajero se interese por conocer los detalles de sustentabilidad de su viaje y aprenda a evaluar esta y otras acciones de su vida a partir de esta simple acción de interesarse por el significado de los sellos. Y ahora que ya entendemos la importancia de ponernos en el lugar del otro para generar acciones de transformación de la realidad, llega el momento de comprender que cualquier transformación se logra únicamente si trabajamos en red, provocando sinergias entre todos los actores de la actividad, donde el competidor se transforma en coopetidor o cooperador, y donde todos trabajan con el objetivo de que todos ganen. El ejemplo que les traigo acá es una acción del operador mayorista Mater Sustentable, que anualmente participa de la Bioferia, que es una feria de producción sustentable que se realiza todos los años aquí en Buenos Aires. En su última edición, el operador decidió compartir su stand con las comunidades de turismo rural de todo el país. Para lograr esto, convocó a diferentes actores de la actividad, como los organizadores de la Bioferia, compañías aéreas, hoteles, restaurantes, guías de turismo, shows, la gestión pública. Todos ellos
organizados por Mater, cooperaron para que se pudiera lograr la experiencia de que los integrantes de las comunidades vinieran al lugar emisor de turistas, conocieran a los turistas en su lugar de residencia habitual, los comprendieran y también disfrutaran como turistas. Ellos también pudieron entender lo que siente un turista cuando los visita. Otras acciones de cooperación son propiciadas por las mismas comunidades, como por ejemplo es el caso de comunidades que participan del programa de turismo sustentable NOA, que convocaron una pequeña cantidad de operadores y agencias de viajes con los que estableció acuerdos de trabajo y todos juntos trabajan con un mismo objetivo. Por lo tanto, el trabajo en red es la base de todas aquellas agencias que tienen en mente comenzar a trabajar con turismo rural comunitario. Todo tienden a lograr que las agencias de viajes asuman un rol transformador de la actividad turística en relación a la comercialización del turismo rural comunitario. Estas acciones deben estar integradas en el diseño de procesos para que sean sostenibles en el tiempo y sus impactos deben ser medidos. Lo que no se mide no existe. Entonces cada empresa va a tener que elegir las variables a medir y diseñar sus indicadores de impacto. Estas variables tienen que ver con diferentes problemáticas que necesiten ser neutralizadas, para lo cual vamos a buscar realizar acciones que impacten positivamente, pero luego tengo que medirlas para reconocer la medida del impacto y mejorar a medida que se produzcan avances. Se trata entonces de agrandar los impactos positivos y neutralizar los impactos negativos. Cada agencia puede elegir las variables que va a comenzar a medir. Lo que no puede elegir de ninguna manera es no medir, porque si no medimos, nos quedamos en el nivel de la poesía. Todo esto fue una hermosísima poesía. Por ejemplo, si yo trabajo con una comunidad que en su pasado tuvo una historia de violencia muy marcada, que es una historia dolorosa, y dolorosa sobre todo para la comunidad. Y el tratamiento comunicacional históricamente provocó una dolorosa estigmatización de sus habitantes. Es necesario que yo, como agencia de viajes, incluya acciones que provoquen un cambio de conducta de mis pasajeros en el destino, sea mediante acciones de comunicación en los destinos, en los distintos momentos de compra, de todo ese proceso del que estuvimos hablando antes, sea mediante la puesta en valor del acervo cultural de la comunidad. Entonces lo que yo tengo que hacer es medir los resultados a través de evaluaciones de comportamiento que deberé investigar, como cantidad de tours, de historias de violencia demandadas por el total de tours reservados, es decir, analizar cuántos de mis turistas están pidiendo tours de la violencia y cuántos de mis turistas no piden ya esos tours. Entonces, formular indicadores que a mí me demuestren que estoy trabajando bien en ese sentido y que mis acciones están impactando positivamente para evitar esa estigmatización de la violencia. Otra variable puede ser la distribución del trabajo dentro de la comunidad. Por ejemplo, supongamos, una comunidad local tiene 3 guías, ¿no es cierto? De esos 3 guías, uno de ellos trabaja mucho mejor. Es decir, todos mis pasajeros cuando vuelven de viaje y me dan sus evaluaciones, vuelven muy, muy contentos con uno de los guías, mientras que con los otros 2 las evaluaciones son un poco mediocres. Yo tengo 2 opciones como agencia. Una, pedir que siempre el mismo guía atienda a mis pasajeros. La otra es comunicarme, por ejemplo, con los asesores técnicos de la comunidad para ofrecerme, para ayudar a nivelar el rendimiento de los guías mediante capacitaciones, o simplemente comunicarme con el asesor técnico o con el referente que tengo dentro de la comunidad, contarle la situación y ponerme a disposición.
Medir. Medir qué resultado me dio esa acción. ¿Mejoró? Si mejoró, quiere decir que a partir de ahí puedo contratar a cualquiera de los 3 rotativamente y distribuir mejor el trabajo. Si no mejoró, tendré que seguir trabajando con los técnicos para encontrar la manera de resolver esa situación. Y siempre medir y seguir midiendo. Del mismo modo con decenas de variables, como puede ser folclorización de la pobreza, puede ser el trabajo infantil, puede ser la distribución desigual del trabajo. No sé, en una comunidad hay 3 casas, 3 hogares que se ofrecen para alojar a los turistas. Y yo sé que una de esas casas es la que mejor está preparada. Bueno, el mismo caso que con los guías. Siempre voy a mandar a mis turistas a la misma casa. ¿Y qué pasa con el trabajo de las otras 2 casas, de los otros 2 hogares, las otras 2 familias? Entonces tengo que trabajar para nivelar la prestación y para que todos tengan igual acceso al trabajo. El respeto por los niveles de decisión de las comunidades. ¿En qué medida mi empresa respeta los niveles de decisión de las comunidades? En esta relación con las comunidades muchas veces sucede que mi trabajo hace que yo les acerque bastantes turistas a las comunidades, por lo cual mi nivel de influencia sobre el trabajo de las comunidades es cada vez mayor. Una de las grandes tentaciones es que entonces, como empresa, pueda empezar a querer meterme en los distintos niveles de decisión de la comunidad. Ojo, un momentito, tenemos que medir esta situación. Y el respeto por los niveles de decisión de las comunidades tiene que ser medido dentro de nuestros procesos internos de la organización, de la agencia de viajes. Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad, con el contexto que estamos viviendo, de visibilizar a esos vecinos que hasta ahora eran invisibles para el turista local de nuestras naciones, de nuestros países, y que ahora, debido a la modalidad de turismo de cercanía, estará más dispuesto a descubrir, en tanto y en cuanto identifiquemos la cercanía geográfica, pero también la cercanía emocional. En parte de nosotros depende que este descubrimiento aporte al desarrollo local. Entonces, debemos tomar lo que nos ofrece el territorio, la Pachamama, la tierra, multiplicarlo en nuestros espacios empresariales y rendirle cuentas nuevamente al territorio de qué es lo que hicimos y cómo lo hicimos, junto con ellos. Bueno, les agradezco muchísimo la atención que me brindaron y aquí les dejo mis formas de contacto. No quiero dejar de mencionar, al grupo de investigación en turismo GIET de la Universidad Nacional de Avellaneda, que a través de ellos también puedo llegar a estos espacios, a la Red Internacional de Docentes en Turismo, que mencionó Luz Marina al principio, y a través de ellos un abrazo muy fuerte y muy sentido a Cele Nava. Y aquí me quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta que quisieran realizar. Muchísimas gracias, profesora Ana, por esta interesante conferencia. Tenemos algunos saludos y algunas preguntas en nuestras redes sociales. Profesora, pues nos saludan desde Argentina, nos saludan desde diferentes sitios de Colombia, como Bucaramanga, la mayoría desde Popayán, nos hablan también desde varios municipios del departamento del Cauca. Por nuestras redes de YouTube tenemos saludos que vienen, por ejemplo, de Tolima. Marta Patricia Vergara nos saluda desde allí, nos envía un saludo muy especial. También se han conectado con nosotros profesores y administrativos de la Universidad del Cauca, a quienes les enviamos un saludo muy especial y les agradecemos por conectarse a estos espacios. Tenemos también
Un saludo de Estela, de Stephanie, desde Argentina. Tenemos mucho más saludos desde, bueno, hemos mencionado ya a Marta Vergara desde Tolima. Nos habla también proyecciones empresariales. Parece que es un egresado de nuestra aula mater. Nos dice que es muy grato poder conectarse con su antigua universidad y nos envía un saludo muy especial. Nos habla también Lorena Narváez desde La Rioja, Argentina. Nos habla Leider Babangüe desde Popayán. Nos habla Nan Malavé desde Quito, Ecuador. Leticia Garzón desde Líbano, Tolima. Alexis Ruiz desde Piamonte, Cauca. Bueno, nos habla también Carmen Rodríguez desde Argentina. De Popayán, bueno, nos saluda Novio Urrea desde Facebook, José Kennedy Lazo desde YouTube, y Carlos Andrés Paz, quien está muy activo en nuestras redes sociales, pues nos hace diferentes preguntas y ya vamos a proceder a realizarlas. Nos habla también Iván Fernando Arboleda desde Bucaramanga, nos envía un saludo muy especial. Y a todos los integrantes creativos, personal logístico de esta gran iniciativa. Muchas gracias, Fernando, por su saludo. Pablo Giraldo también está con nosotros. Evelyn Ríos nos habla desde Apurímac, Perú. Muchos saludos a todos los peruanos. Muchas gracias por estar conectados. Nos saluda también Edison Márquez Cortés desde Ecuador. Nos habla Guido Gómez desde la Sierra Cauca. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar conectándose a estos espacios. Nos habla Luz Amparo López también. Mercy Lorena Urbano, profesora de la Universidad del Cauca, al igual que el profesor Carlos Corredor. También nos ven por nuestras redes sociales, profesores del programa de turismo también, profesora Mario Fernanda Moreno, Enid Velasco, profesores de otras facultades como Gustavo Ramírez y entre otros. Profesor ingeniero Mario Fernando Solarte, un saludo muy especial. Bueno, yo creo que por aquí ya vamos terminando con nuestros saludos y vamos a pasar a realizar las preguntas. Profesora Luz Marina nos pregunta, Carlos Andrés Paz nos dice que muchos de nosotros, que habla de las comunidades, son personas del común que tenemos ideas guardadas en nuestra mente, en nuestra cabeza y no las tenemos escritas. ¿Ustedes nos pueden apoyar en la construcción? Bueno, muchas gracias por la pregunta y por supuesto que sí. Primero, me alegra escuchar que esas ideas están allí, que afloran, que se está considerando al turismo como una alternativa. Ese es el punto de inicio y es absolutamente importante. Segundo, acceder a estos procesos de formación, por supuesto que sí, tendremos una primera invitación, es hacer parte de este curso. Es un curso que nos está convocando metodológicamente a un aprendizaje autónomo, pero también a una posibilidad de autorregulación. ¿Eso qué significa? Que allí vamos a partir de lo que me interesa y de lo que tengo como proyecto, como idea, se va consolidando un poco. Entonces, estas son, digamos, en el corto plazo algunas posibilidades. Segundo, el programa de turismo tiene diferentes alternativas a través de las cuales podemos hacer el ejercicio. Las opciones de trabajo de investigación de los estudiantes, de los grupos de investigación, las prácticas profesionales y los trabajos de investigación, acompañamiento y aprendizaje que nosotros realizamos desde cada una de las áreas que venimos trabajando. Entonces, allí hay un escenario de posibilidades que maravilloso lograr encontrar esas ideas y también nuestras búsquedas para lograr, digamos, aproximarnos, materializarlas un poco más y mirar cómo pensamos en un escalonamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Luz Marina.
Nos hacen una pregunta desde Facebook. Dice, ¿cómo podemos los guías en formación conectar o generar rutas comunitarias sin tener agencias turísticas? Por ejemplo, rutas gastronómicas que vinculen la siembra. Profesora Ana. Mi perra estaba contestando, por eso tuve que sacar el micrófono. Tranquila, profesora. ¿Repetimos la pregunta? Sí, por favor. Sí, ¿cómo podemos los guías en formación conectar o generar rutas comunitarias sin tener agencias turísticas? Por ejemplo, rutas gastronómicas que vinculen la siembra. Bueno, miren, para cualquier cosa, no solo para esto, como dije antes, lo más importante es entender que debemos trabajar en red. Es decir, nada de lo que encaren lo hagan solos, aun cuando sean estudiantes o también cuando son profesionales. Entonces, tal vez tienen una relación de dependencia con una agencia de viajes, pues entonces tendrán que acercarse a la comunidad, acercarse a los espacios educativos, a los grupos de investigación, como tienen ustedes allí, que son los lugares donde realmente se gesta y se cocina un poco el turismo sustentable. Entonces, si hablamos de sustentabilidad, lo primero que tenemos que hacer es entenderla en nosotros mismos y trabajar cooperativamente. Siempre todo el trabajo debe ser en red. En ningún caso recomiendo que se lo haga solos. Muchas gracias, profesora Ana. Tenemos otra pregunta, creo que para la profesora Luz Marina, también Carlos Paz. Nos hace una pregunta y nos dice que qué pasa con aquellas comunidades que si bien no están organizadas o que son muy pobres pues económicamente hablando y les faltan estos procesos de capacitación, ¿qué hacer con ellas? Bueno, muchas gracias al señor Carlos Andrés Paz. Bueno, yo creo que las comunidades tienen procesos que no necesariamente están asociados en un primer momento al turismo, ¿sí? Estar pensados alrededor del acueducto, alrededor de la educación, alrededor de muchas iniciativas es un primer ejercicio. Y ese primer ejercicio nos puede llevar a que en una de las tantas reuniones, de las tantas convocatorias, pongamos sobre la mesa el tema de qué tenemos en nuestro entorno, qué posibilidades de eso que estamos pensando individualmente alrededor del turismo podría ser. ¿Sí? Yo diría también que el tema de la pobreza hay que ponerlo en un contexto real. ¿A qué nos referimos? A un ejercicio de recursos económicos, de esas ayudas del Estado que a veces son tan complejas, a veces no llegan, o estamos pensando en cuáles son esas dimensiones que consideramos configuran la pobreza. Porque también tenemos esa otra versión que dice, bueno, ¿cuál pobreza en un entorno como la ruralidad, en un entorno en donde la naturaleza, las personas, las redes, las relaciones, todo lo que se construye nos da un valor diferencial, nos establece y nos define principios, nos lleva incluso a pensar en otras dimensiones, a pensar en principios como la solidaridad, que tejidos de manera colectiva y que tejidos a partir de lo que cada familia y cada organismo, cada entidad aporta, pues va a cambiarnos un poco, una, la concepción de la pobreza y dos, esos mecanismos de gestión que pueden aportar, ¿sí? Yo pensaría que allí pensar en planificar, pero también en que la voz de la comunidad en los escenarios pertinentes juega un papel fundamental para cambiar esas lógicas que a veces nos llevan más a que nos digan hay préstamos, allí hay plática, puede venir y nosotros estamos pensando en otra cosa. Entonces, pensaría yo que miremos qué significa, cómo transformamos esa concepción de la pobreza, si más bien lo ponemos en un lenguaje que nos diga hay otras maneras y otras lecturas y
eso que hay allí como proceso y organización puede generar hasta cierto punto un mecanismo de reclamo, si lo podemos llamar así, y de cambiar algunas lógicas que a veces la norma y el procedimiento pues nos niegan y cuyo acceso es más de largo plazo y a veces utópico que otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Luz Marina. Tenemos más saludos. Sandra Lorena Paz nos saluda desde Caldono, Cauca. Y también tenemos un saludo de Edison Márquez desde Esmeraldas, Ecuador. Profesora Luz Marina, si tenemos alguna otra pregunta alrededor de este interesante tema que la profesora Ana nos ha traído pues, desde Argentina, la escuchamos, profesora. Bueno, muchas gracias y nuevamente reiterar mi agradecimiento a Ana Inés. Escucharla siempre es reconfortante porque nos deja lecciones, ¿sí? Y hoy quiero quedarme con 3 antes de hacer una pregunta. Primera, como sociedad, como comunidad, aprender de lo vivido para integrar los cambios, sobre todo esos tecnológicos, y hacer parte de la solución. En ese sentido, nos reconocemos al otro y reconocemos que hay otras maneras de construir. Segundo, desde las agencias de viajes, ¿sí? Es cambiar la necesidad de cambiar, de dar otro giro a eso que nosotros comúnmente asumimos como el rol de la agencia de viajes, ¿sí? Y pensar que la agencia está en procesos más estratégicos que le aporta mucho más a la comunidad organizada que piensa el turismo y que, como ella lo plantea, estamos más allá de la intermediación. Y en ese sentido, también se asumen nuevos roles, ¿cierto? Uno, formar al turista completamente necesario y es un momento oportuno. Segundo, gestor de cambio. Y tercero, agente de cambio. Me parece que eso es absolutamente necesario, de redimensionar el papel que muchas veces nosotros tenemos allí en ese esquema mental de agencia de viajes, es sinónimo de comercialización, intermediación y pare de contar. Entonces me parece que hay un vuelco allí muy interesante. Tercero, el turista. El turista también necesita ser educado, ¿sí? Y quién mejor que la gente de viajes para ponerlo en una real dimensión y sobre todo para recordarle la necesidad de aprender, la necesidad de conocer las comunidades que incluso le pueden ayudar a reconocerse en esos intereses reales que pueda tener, ¿sí? Y finalmente creo que hay elementos que son necesarios. No solamente para el sector turístico y no solamente para el turismo rural y comunitario. Yo diría que es necesario repensar y reconsiderar en medio del red la comunicación, los sentidos, las vías y lo que se comunica, el contenido. Segundo, la reciprocidad como un principio fundamental, necesario y fundante en turismo rural comunitario. Y tercero, la reconfiguración, recomposición de esos roles que hasta antes de la pandemia teníamos allí fundados y que eran a veces como inamovibles, ¿cierto? Que eran como muy claros pero inamovibles. Eso nos genera algo que propone el turismo rural comunitario y que propone en esa dimensión la articulación de esas formas de pensar la agencia de viajes y es la transformación. Yo creo que desde ahí es de donde debemos pensar. Es de donde debemos empezar a indicar cuáles serían los roles de cada uno, los roles y los sentidos sobre todo, para hacer preguntas como la de Patricia Ruiz, ¿no? ¿Y qué es la proximidad? Y esas preguntas son las que a veces nosotros las dejamos allí sueltas y pensamos que en ese ejercicio de intermediación como que todo se resuelve. Entonces, agradezco esas lecciones aprendidas, me quedo con eso y como lo mencioné antes, siempre llevamos como docentes, como parte de la semilla que genera posibilidades de nuevo conocimiento, la idea de con qué me voy y qué me pongo hoy. Muchas gracias, Ana Inés. Si tengo tiempo, profesora Ángela, me gustaría formular una pregunta, ojalá 2, ¿estamos bien de tiempo? Sí, primero vamos a darle la palabra a la profesora Ana, que quiere complementar o referirse a algo más de la pregunta anterior. Por favor, profesora Ana, ¿la escuchamos? Muchas gracias. Sí, muy chiquito, que no sé si quedó claro esto del trabajo en red, que muchas veces como agencias de viajes
o como guías. No estamos acostumbrados, el chico que, no sé si era un chico o una chica que consultaba, trabajaba de guía o quería ser guía. Siempre me dice Virginia Landecheverri de la agencia Mater que cuando ella llega a un lugar y quiere comenzar a trabajar con un destino, lo primero que hace es ir a golpear las puertas del municipio, de la gestión pública. No sé cómo le dicen allí a los municipios, acá le decimos municipio. Entonces, lo primero que hace es golpear la puerta del municipio y ver qué es lo que se está trabajando, cuáles son los proyectos que están teniendo en mente, cuáles son aquellas cosas que quisieran hacer pero que no pueden hacer y ponerse a disposición. Entonces, esto también va para esa consulta. ¿Qué hago si yo no estoy en relación con una agencia de viajes? Bueno, empezar a atender las redes y la gestión pública es una parte súper importante de estas redes que tenemos que tejer. Eso solito era. Muchas gracias, profesora Ana. Voy a leer otros 2 saludos, uno que tenemos desde La Paz, Bolivia. Charles Lazo nos envía muchos saludos. También Leticia Esteves nos saluda desde Argentina, le mandó un mensaje, dice: excelente, Ana, como siempre clara y con una mirada sensible sobre el tema. Bueno, ahora, profesora Luz Marina, coméntenos las otras preguntas, por favor. Bueno, muchas gracias. Como formadores, como docentes, siempre nos inquieta esa experiencia de los colegas y en otros ámbitos. En ese sentido, me gustaría conocer un poco la experiencia y sus propuestas, si han tenido discusiones de cuál es ese rol de la formación en ese proceso de consolidar esas redes. ¿Cuáles serían las competencias que habría que empezar a desarrollar en nuestros estudiantes para ajustarse a esos nuevos escenarios y para responder a esas nuevas formas de entender el rol de las agencias de viajes? Bueno, sí, es un tema que está justamente ahora, estamos todos hablando de lo mismo, porque claramente nos preguntamos si lo que estamos enseñando dentro de las carreras de turismo es lo que tenemos que seguir enseñando. Y la verdad es que todo cambió, entonces no podemos seguir contando las mismas cosas que contábamos hasta ahora. Sí, tomar nuestra experiencia, sí, tomar lo que nos pasó, pero como dije antes, todo lo que trabajamos hasta ahora llegó hasta acá, pero esto no nos va a llevar al próximo nivel. Claramente tenemos que cambiar. Y en ese sentido es muy importante desarrollar las competencias blandas o soft skills. En recursos humanos se habla mucho de los soft skills, pero sobre todo resaltar ciertos hábitos que hay que cultivar en la vida personal y, por supuesto, ya no existe más la división entre vida personal y laboral. Como estarán viendo, mi vida laboral es completamente amalgamada con mi vida personal, donde mi familia pasa por todos lados y porque estamos viviendo en nuestros espacios de trabajo. Entonces, esto nos mostró también que existía una brecha dentro de nosotros mismos. Las brechas no son solo sociales, sino son personales. Existía una brecha que nos hacía dividir entre vida laboral y vida personal. Esa brecha ya desapareció. Y así desaparecieron un montón de cuestiones que vivíamos antes de este año 2020. Por lo cual es necesario desarrollar estas competencias blandas que tienen que ver fundamentalmente con los hábitos de proactividad, ¿sí? De saber lo que quiero, de tener siempre presente ese propósito personal, de trabajar siempre en función de un propósito personal, pero además esas habilidades, esos hábitos que nos ponen y nos sitúan en la vida comunitaria, entendiendo como principio fundamental comportarse siempre en la vida bajo la premisa de que ganemos todos y no gane uno solo, ganar, ganar. Entendiendo que es importante aprender a escuchar al otro para entender su realidad
y así lograr sinergias en los equipos. El trabajo en equipo es algo que vino para quedarse desde hace mucho tiempo, pero que ahora, igual que la tecnología, ahora es cada vez más exigido porque es indispensable saber trabajar en equipo. Y en las universidades y en las escuelas pensábamos que sabíamos trabajar en equipo cuando les dábamos a los estudiantes un trabajo en equipo y en donde cada uno se dividía una parte del trabajo y entregaban así copy-paste y entregó el trabajo. Aprender a trabajar en equipo desde los docentes también, empezar a trabajar en equipo desde la labor docente y formar a los estudiantes para el trabajo en equipo y finalmente para la mejora continua. Entender que es necesario todo el tiempo estar evaluándose para mejorar y no para criticarse. Muchas gracias, profesora Ana. Tenemos otra pregunta para usted. Desde Facebook nos escribe Antonio Zúñiga, estudiante del programa de turismo de la Universidad del Cauca, y nos dice, ¿qué tipo de indicadores se deben tener en cuenta a la hora de evaluar los impactos? Perdona, se me fue la señal y no escuché la pregunta. Sí, tranquila, la repito. ¿Qué tipo de indicadores se deben tener en cuenta a la hora de evaluar los impactos? Bueno, los indicadores, en realidad lo primero que tenés que buscar son las variables que vas a evaluar. Para empezar este trabajo de evaluar impactos, no estamos preparados. Las agencias de viajes no están acostumbradas a hacer eso y realmente es muy difícil. Entonces, sería una locura pedirles que de repente evalúen las 3 variables de la sustentabilidad, aunque 4, y que evalúen todos los indicadores. Pero sí pedirles que cada organización elija en qué variables cree que puede generar impactos positivos y en qué variables cree que está generando impactos negativos. Y a partir de la elección de las variables, empiezo a ver cuáles serían los indicadores que tengo que manejar. Uno de esos fue, por ejemplo, el ejemplo que les puse de los pedidos de los turistas. A ver, yo puedo decir, no, eso es algo que yo no puedo manejar. ¿Qué me pide el turista? El turista me pide hacer el tour de la violencia o el tour de la pobreza, ¿no? Ir a ver las ciudades, los asentamientos más pobres de las ciudades y demás. La verdad que eso no le gusta a nadie porque estamos tomando situaciones muy dolorosas con las que las poblaciones, determinados grupos poblacionales están tremendamente estigmatizados y que realmente es muy doloroso eso. Ahora, podemos decir, bueno, yo como agencia de viajes, ¿qué puedo hacer? Y podés hacer justamente lo que decía Luz Marina recién, formar a tu pasajero para que empiece a pedir otras cosas y no esas. Ahora, ¿cómo mido? Bueno, cantidad de acciones de formación que realicé con mis pasajeros sobre cantidad de contactos que tuve con mis pasajeros, ¿no? Vos tenés seguramente en las agencias, si estamos trabajando calidad, tendrás procesos que definen en la relación con el cliente todos los momentos de verdad que tuviste. Entonces vos podés medir cuántas acciones de formación tuviste con tus pasajeros sobre la cantidad de momentos de la verdad que tuviste. Y ahí ya empezás a trabajar con tu personal dentro de la agencia, con tus colaboradores, para ver, bueno, cuántas más acciones podemos realizar en formación dentro de todos esos momentos de la verdad. Y luego podés evaluar de todos esos pasajeros con los cuales ejerciste acciones de formación, ¿cuántos te pidieron el tour de la violencia y cuántos no? Cuando, por ejemplo, visitaste ciudades o destinos que tienen poblaciones estigmatizadas por la violencia. ¿Se entiende? No sé si fui clara. Y así vamos elaborando
todos los índices de medición. Primero elijo las variables pueden ser demandas poco sustentables de los pasajeros o demandas no sustentables de los pasajeros, formación de mis pasajeros, esas pueden ser variables, y bueno, y de ahí manejo los indicadores. Muchas gracias, profesora Ana. Tenemos otra pregunta de Proyecciones Empresariales JL. Dice, quisiera saber qué oportunidades hay para hacer un turismo virtual. Bueno, hay cada vez más oportunidades. No sé cómo será, no sé de qué país me están haciendo esa pregunta. Acá en Argentina hay distintas opciones que están empezando, ¿no? Porque las agencias de viajes están muy desesperadas, muy mal, en momentos muy difíciles, y algunas están siendo muy creativas y están generando nuevos productos desde la virtualidad. Entonces, por ejemplo, incluso hay un grupo de agencias de Perú que se juntaron y en equipo hacen un tour virtual, creo que es un tour del vino, donde le mandan al pasajero que contrata este tour, le mandan distintos vinos, hacer cata de vinos, y se conectan con él vía Zoom o vía alguna plataforma, y con un guía local en el destino, hacen la guiada y luego hacen la cata de vinos. Después acá en Argentina, por ejemplo, hay una empresa y una agencia de viajes que tiene un segmento de clientes de adultos mayores. Y esa agencia de viajes hacía, antes de la pandemia, viajes grupales con grupos de adultos mayores a distintos países, a Europa o mismo en Argentina, pero bueno, el producto eran viajes grupales de adultos mayores. Bueno, llegó la pandemia y se cortó todo. ¿Qué hicieron ellos? Miren qué interesante. Lo primero que hicieron es comunicarse con sus clientes y ofrecerles capacitación en Zoom. Es decir, les enseñó a los adultos mayores a manejar la plataforma Zoom. Primer paso. Listo. Los tuvo todos capacitados. Los adultos mayores chochos, porque imagínense cuáles son las motivaciones de viaje de los adultos mayores. Pasarla bien, conocer lugares, interesarse culturalmente por los destinos, pero fundamentalmente pasarla bien porque ahora tienen mucho tiempo para estar. Entonces, ¿qué hacemos con este tiempo? Que estamos solos en casa, encerrados, porque además, población de riesgo total. Bueno, la agencia los capacitó, les enseñó a usar la plataforma Zoom. A partir de ahí generó producto y dijo, bueno, ahora la capacitación fue gratis. A partir de ahí dijo, bueno, ahora estamos generando producto. Nos vamos a hacer viajes grupales como antes, pero ahora por Zoom. Entonces, estos viajes eran temáticos. Organizó viajes temáticos con guías locales en los distintos destinos. Entonces hacía, por ejemplo, Madrid Literaria. Y hizo una serie de emisiones de Madrid Literaria, 4 o 5 emisiones, donde el guía local los iba llevando por todas las locaciones de Madrid, haciendo relación con la literatura madrileña y demás. Y todo digamos, tour y curso, si queremos darle algún nombre raro, terminó en la última emisión, donde cada adulto mayor que quería concursaba por el Oscar del mejor recitador. Y cada uno recitaba, los que concursaban recitaban una poesía española y era premiado con el Oscar el que más cantidad de votos tenía. Esto es creatividad. Esto es encontrarnos en una coyuntura difícil, pensar cooperativamente y pensar en qué necesita mi cliente y actuar con los actores del destino, los guías locales, con el cliente y con la agencia, entrando en la solución de nuestros problemas, ¿no? Entonces, esos productos
vinieron para quedarse y tenemos que tomar ejemplo de esto, porque esos mercados, si bien estamos trabajando mucho en el turismo accesible, en la accesibilidad de los destinos, también hay gente que le gusta viajar y que no puede viajar. Y para ellos vinieron estos productos para quedarse. No sé si contesté la pregunta o si me fui por las ramas, como siempre. Muchas gracias, profesora Ana. Luz Marina, ¿tienes otra pregunta para la profesora Ana antes de darte enviar los últimos saludos y poderte hacer a ti, Luz Marina, una última pregunta para que vayas haciendo el cierre de esta interesante conferencia? Muchas gracias. Ana Inés, hace unos años, cuando se disparó el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, las agencias de viajes tuvieron una crisis absolutamente fuerte, impactante. De hecho, hubo una serie de situaciones en muchos países en donde sacaron allí su pañuelo blanco y dijeron, a ver, ¿qué está pasando? Auxilio, porque nos estamos ahogando. Hoy, en el marco de la pandemia, las tecnologías, como tú misma lo planteaste, cosas locas como 95 años por un día, ¿cierto? Es acelerado, pero todo lo que significa la adopción de las tecnologías también llegan para quedarse, ¿sí? Habría hoy la posibilidad de pensar que estamos pasando, que no hemos salido de la crisis, que llegamos a otra crisis fuerte como agencia de viajes, o de pronto hay una ventanita, hay un espacio de pensarnos un poco y decir, bueno, algo que le puedo agradecer a la pandemia como agencia de viajes es. A ver, todas las crisis, si nos dejan algo y depende de nosotros elegir cómo nos vamos a comportar con eso que nos deja la crisis. Todas las crisis son difíciles y no todo el mundo va a sobrellevar este momento y va a salir adelante. A lo mejor muchas agencias de viaje terminan preparando comida para llevar, delivery. El tema es, yo no puedo hacer futurología, pero ciertamente nos esperan, dicen los que saben de tecnología, nos esperan 5 años de cambios asombrosos en términos de tecnología, y la verdad que no sabemos cuáles son esos cambios. Luz Marina, no te podría decir qué nos espera, qué les espera a las agencias de viajes. Lo que sí te puedo decir es que es el momento de aprender a ser creativos y aprender a ser resilientes. Porque los cambios, a partir de ahora, esta no va a ser la peor de las crisis, no va a ser el mayor de los cambios, sino que los cambios más fuertes, dicen los que están en tecnología, están por venir. Entonces, más que nada, aprender a sobrellevar las crisis, ser resilientes y ser creativos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ana. Profesora Luz Marina, nos escribe Tobías Antonio Zamboní, dice, actualmente estamos empezando a aprovechar los recursos con los que se cuentan con un grupo de mujeres de Rosas Cauca y emprender en el rol del turismo y en busca de fortalecer esta iniciativa. ¿Qué puede contarnos la profesora Luz Marina con respecto a la experiencia que ya ha tenido en este municipio? Rosas, ¿me estás diciendo, Ángela? Rosas Cauca. Bueno, nosotros, a ver, antes de llegar a la Universidad del Cauca, que mi vinculación allí es relativamente reciente, trabajé con otra institución en donde se realizaron, digamos, procesos de acompañamiento, procesos de fortalecimiento de capacidades, y en donde la comunidad siempre ha estado como muy atenta. Yo diría que las comunidades, cuando están pensando el turismo, también tienen altibajos, tienen ciclos, que es parte, digamos, de su naturaleza, y eso también hace que las instituciones se piensen y que vuelvan a iniciar y que vuelvan a arrancar. Una vez ingresé a la Universidad del Cauca, hemos hecho también varios ejercicios. Concretamente con Rosas ha habido un acercamiento más desde la iniciativa de algunos estudiantes que quieren aproximarse. Hay otras iniciativas más bien hacia la bota caucana,
Entonces, yo diría que agradezco el contarnos que allí hay grupos de mujeres, hay organizaciones para poder generar un espacio, así sea virtual, y empezar a darle, digamos, una estructura a ese proceso, un acompañamiento más cercano a pesar de la distancia y poder llegar a algunos acuerdos. La experiencia que hemos tenido desde el programa ha sido de pronto en otros municipios mucho más vinculante, mucho más activa y más participativa. Entonces, Rosa, yo diría que estamos en un espacio como de reconocimiento para ver qué actores nos pueden abrir ese espacio, con quién nos conectamos y, bueno, avanzar hacia eso que nos está planteando el escenario que nos trae la profesora Ana Inés y que cada día vivimos, ¿no? Aquí hay que ser recursivos, hay que ser creativos y en medio de la complejidad y incluso el peligro que denota la presencia de esa pandemia, de ese virus, tenemos que empezar a mirar cómo generamos mecanismos de comunicación, ¿sí? En medio de eso que nos da la posibilidad de la tecnología. Entonces yo pensaría que es un acercamiento muy breve en algunos momentos. Ahora que estamos volviendo a repensar el turismo, hay que establecer un medio de comunicación y un vínculo para avanzar con Rosas específicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Luz Marina. Tenemos otra pregunta relacionada. Desde Facebook nos pregunta María Fabiola Beltrán Vaquero, ¿ustedes han pensado en empezar a expandir este turismo rural con otros departamentos aquí en Colombia? Bueno, creo que allí hay una cosa que es importante considerar. El turismo rural comunitario no puede asumir el rol y la irresponsabilidad que se asumió con el turismo masivo. No podemos llegar a que ahora, entonces, todos los destinos, todos los lugares se vuelven y se vuelcan hacia el turismo rural comunitario bajo un esquema más de comercialización, de venta y de no importa a costa de qué lo trabajamos. Yo creo que eso es importante considerarlo. Más que llevarlo nosotros en el departamento del Cauca y en las iniciativas en las que los profesores, los investigadores y los mismos estudiantes hemos venido trabajando en el Cauca, pues nos están diciendo hay algunos trabajos previos, hay que empezar a darle una estructura que nos permita en cierto momento contar y decir nosotros estamos en un nivel de destino para que la gente venga. Pero lo importante de esto es las lecciones. ¿Qué estamos buscando como comunidad? Hay comunidades que han dicho no al turismo, aún al turismo rural comunitario, por lo que puede y el riesgo que puede significar en términos de lo que la misma profesora planteaba, ¿no? O sea, ¿en qué momento estamos haciendo de la cultura una mercancía? ¿En qué momento estamos haciendo de la naturaleza también una mercancía? Yo creo que el llamado es turismo rural, sí, pensado de manera clara, concreta, coherente por la comunidad, con los límites que nos da nuestro sueño, pero también las realidades y el entorno. Entonces no se trata de sustituirlo. Y en ese sentido, yo creo que Colombia, al igual que muchos países, en este momento no es un ejercicio tanto de localización. Se están adelantando muchas iniciativas. De hecho, Colombia tiene una red de turismo comunitario. Allí hay alrededor de 45 experiencias, digamos, que ya están caminando con una estructura, pero hay muchísimas más experiencias. Y entonces, en esta lógica y en esta dinámica, nosotros llamaríamos a contémonos cómo nos va, contémonos las experiencias para ver si las comunidades deciden emprender el reto y también de manera crítica el cómo pueden aproximarse. Colombia, alrededor de todas sus iniciativas, también está adelantando con esos proyectos y procesos que hacen parte de la red y otros, estrategias como Club de Producto Turístico, ¿no? Que es un poco el mecanismo, no solamente de promoción, comercialización, sino, como decía la profesora Ana Inés, ese ejercicio de enredarse, pero enredarse de manera consciente, no solamente, digamos, establecer una red para que vendamos
colaborativamente, ¿sí? Y que si vende más que yo, ahí estaría la dificultad. No, el enredarse significa precisamente, miremos qué experiencias tenemos, cuáles son sus aprendizajes, qué le puedo aportar, y de pronto el turismo se amplíe, los horizontes, los límites se vayan ampliando, pero es como una petición, ¿cierto? No se trata de masificar para comercializar y volver toda una mercancía. Se trata de identificar, como se planteó en el proyecto de Sicaficultura, puede ser una alternativa para diversificar el ingreso. Pensémoslo y analicémoslo, allí tomaremos una decisión. Espero haberme acercado a una posible respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Luz Marina. Voy a leer otros saludos que tenemos en nuestras redes sociales. Mari RU desde YouTube nos agradece y nos envía un saludo desde el macizo colombiano. También SG Yes nos saluda desde Facebook, desde México. Y un saludo que también nos llega de la profesora Jenny Conde, dice: un saludo muy especial, agradecimientos. Esta nueva visión nos permitirá acceder a los servicios de turismo de una manera muy diferente. Bueno, muchas gracias a todos los que han dejado sus comentarios y sus saludos por nuestras redes sociales. Profesora Luz Marina, para hacer el cierre de este tema, de esta conferencia, tiene usted la palabra, por favor. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Ana Inés. Siempre aprendemos, siempre digamos que nos deja inquietudes para abonar el terreno, para seguir creciendo, y esas semillas son absolutamente fundamentales. Nuevamente gracias, y también a la red que nos permitió, como ella lo decía, este encuentro. Muchas gracias al equipo todo el equipo que nos ha posibilitado hacer un curso en línea, abierto, masivo, que va a trabajarse durante 6 semanas, ¿sí? Son 6 semanas en las que vamos a orientar 10 pasos, a decirles, a contarles cuál ha sido nuestra experiencia, pero también esperamos de que con esa autorregulación y con esa forma de aprender mía, ese aprendizaje autónomo, nos puedan aportar en la construcción de nuevas posibilidades. Un MOOC de 50 horas es una pasada, sí, muy rápido, pero yo diría que ese MOOC que se ha consolidado con todo este equipo ya tiene como fases siguientes, y se convierte como en la semillita. Es ese primer espacio que nos va a permitir conocer, que nos va a permitir también generar preguntas, porque de eso se trata, y que nos va a permitir saber si son 10 pasos o de pronto los vamos a tener que ampliar y van a ser muy agigantados los que vienen. Entonces, invitación cordial, mucho juicio, disposición. Tratemos de concentrarnos, ojalá 2 horitas al día, para que tengamos que contarle a los que están haciendo parte del equipo, de otros estudiantes, y llevar nuestras inquietudes allí. Eso sería todo, profesora Ángela. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Luz Marina. No sé si tiene alguna otra recomendación para las personas que van a realizar este curso. Bueno, finalmente esto tiene que ver con lo que somos, con nuestras entrañas, con nuestros sentimientos. Pongámosle el corazón, la pasión y la emoción que el turismo requiere, ¿sí? Hablar de turismo no es solamente una sensación de viaje. Hablar de turismo significa hablar de aprendizaje, hablar de compartir, hablar de enredarse, y sobre todo disfrutar esa sensación de viajar. Vamos a viajar durante estos módulos y estos pasos, y de verdad, de todo corazón, hay que estar con los 5, 6, 7 sentidos para que al final podamos tener un resultado positivo. Yo diría que es el llamado a la disciplina, pero una disciplina que, como el viaje, nos emocione y nos vaya permitiendo abrir nuevos escenarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Luz Marina. Pues para todas las personas que están inscritas en este curso, les comentamos que diariamente en la noche se enviarán las credenciales pues al correo
Y para las personas que se vayan inscribiendo, porque tenemos una ampliación en ese plazo de inscripción que va hasta el 13 de noviembre, hasta la próxima semana. Entonces, diariamente les irá llegando a sus correos electrónicos, pues, las credenciales para que puedan iniciar el curso. Profesora Ana, nos gustaría escuchar unas últimas palabras ya para el cierre y la despedida de esta jornada. Bueno, solamente agradecer enormemente este espacio, que lo pasé fantástico, muy bien, y que siempre nos ayuda a reflexionar en equipo. Siempre reflexionamos, ayer reflexionamos mientras veíamos la técnica, hoy seguimos reflexionando y el conocimiento se va construyendo así entre todos. Entonces, construir en equipo y hacerse cargo de la parte que a cada uno le toca. Así que muchas gracias, enormes gracias a la Universidad del Cauca, y espero que pase todo esto para poder vernos personalmente. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Luz Marina, a la profesora Ana por habernos regalado su tiempo y sus conocimientos para aprender mucho más sobre este tema. Agradecemos al equipo del área de comunicaciones de la Universidad del Cauca y a la iniciativa MOOC Unicauca por su apoyo en el desarrollo de esta conferencia de lanzamiento del MOOC Caminando hacia el Turismo Rural Comunitario. Asimismo, agradecemos a la Red Internacional de Docentes de Turismo, RIDOTUR, y al Grupo de Investigación en Turismo, GIET, de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina. Los invitamos a seguir las redes sociales de la iniciativa MOOC Unicauca y de la Universidad del Cauca. Ahí en las redes sociales van a encontrar también el link para poderse inscribir a este curso MOOC. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio y les deseamos un feliz día. Muchas gracias. ¿Qué aspectos debe considerar una comunidad para desarrollar sus iniciativas en turismo rural? Desde hace décadas, muchas comunidades rurales han emprendido iniciativas de turismo, poniendo en riesgo su tejido social y las identidades locales. Planificar adecuadamente esta actividad en el territorio garantiza su sostenibilidad y el respeto por la vida comunitaria. Caminando hacia el turismo rural comunitario propone 10 pasos que se convierten en una guía para evaluar, planificar y gestionar emprendimientos que contribuyan con la generación de empleo, la integración a las nuevas generaciones al mundo productivo y la permanencia en el campo. Este MOOC está dirigido a comunidades rurales y organizaciones sociales que desarrollan iniciativas de turismo rural, docentes, estudiantes y profesionales interesados en este campo, responsables de planificar y gestar turismo en instituciones gubernamentales y comunitarias. Universidad del Cauca, 193 años. En este 2020 reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para cumplir 193 años de compromiso con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial.